hola Malena. ¿Cómo está el Horacio, mercado, buen día. ¿Cómo está el dólar verde Sí. a full? Bueno, La- los la mercados a full lechuga. hoy. La lechuga. Acá tenemos los mercados. Pero se vistió de bolsa europea, Sí. que hoy Está se bien. fue para arriba. Para arriba. Está bullish. por No, en supuesto. realidad me puse este color para ver de esperanza. No, Sí. no sé por dónde, pero necesito, ¿no? Frente Está bien. a una jornada como la de hoy, decir, bueno, porque si no es como, viste, la confrontación permanente que no nos lleva a ningún lado, qué sé yo. Y bueno, vamos a estar con toda la cobertura, sobre todo en qué te afecta a vos, porque este paro general da la idea, o inicialmente, o allá lejos y hace tiempo, los sindicatos lo hacían para, en cierta forma, ponerle presión a un gobierno, ¿no? En este caso es el tercero que le hacen a un gobierno, llamativamente, en un año y medio, el gobierno anterior. Miren que había cosas para reclamarle al gobierno anterior, no le hicieron ni uno. Un gobierno que encerró, un gobierno que cerró colegios, que cerró universidades, que cerró todo, bueno. No le hicieron ni uno. Y este paro, ¿a quién perjudica? ¿Perjudica al gobierno? ¿Perjudica a los trabajadores? ¿Perjudica a los mismos gremios? ¿A quién perjudica este paro general? Termina perjudicando a la gente. Vos fíjate lo que... A ver, una persona que vive en Pablo Podestá tiene que tomarse el tren sí o sí para poder recién tomarse un colectivo y quizás un subte para llegar al trabajo. El que hoy no tiene en Pablo Podestá, digo Pablo Podestá como puede ser cualquier zona del conurbano, tiene que tomarse 3 colectivos. 3 y si quieres sumarle un subte. Exacto. Y la empresa que tiene que hacer que esos trabajadores vayan a la empresa, dicen no me conviene cerrar, les pago directamente el viaje. Y sí, obviamente. Y en la lectura política, me parece, lo decíamos recién con Paulino, que el gobierno revive con esto, ¿no? Digo, mañana va a tener índice de inflación, va a tener el tema del fondo. Hoy con esto lo va a tomar porque el sindicalismo, lo dijo el mismo ayer, está absolutamente desprestigiado. Entonces, claramente lo van a usar desde ese lugar. De hecho, ya dijeron, sindicalistas con Audi. Es el paro de los sindicalistas con Audi. Por supuesto, obviamente. Bueno, en estos últimos años se nota que no ha cambiado demasiado para el trabajador su situación, pero sí ha cambiado la situación de los sindicalistas. Vos recién decías, tal cosa de desconexión, destacabas algunos logros del gobierno que tiene para comunicar en estas próximas horas, pero Aguiar, precisamente, ve otra realidad. Héctor Aguiar dice que disfruta de que el gobierno esté pasando por este momento de inestabilidad, de inseguridad. Veámoslo, por favor. Yo creo que esta medida de fuerza muestra con claridad que hay un malestar social generalizado en todo el país y que se da justo en un momento en el que cae el apoyo al presidente. Yo he visto colegas suyos que han repetido como loros desde hace un año, no sé qué mediciones que le daban al presidente, no los escucho con el mismo ímpetu y alegría diciendo ahora que la motosierra llegó a la Casa Rosada y que recortó 10 puntos. Me imagino que los trolls libertarios ahora serán del glorioso 42, ya usted, no más del glorioso 50. A mí me entusiasma, permítame, me entusiasma la debilidad del gobierno. A eso iba, claro. Me entusiasma. A usted lo... ¡Me entusiasma! ¡Estoy feliz! Sí, ¿no? lo Fíjate, dijo y lo estoy repitió, feliz. ¿no? Y sobre el final, Pepe dijo, bueno, Milei llega al gobierno diciendo que metía la motosierra, que quería destruir el Estado. Recordemos que ayer es trabajadores del Estado. Y dijo, usted venía por nosotros, ahora nosotros vamos por usted, ¿no? Le dijo al presidente, bueno... Es como difícil después que no los acusen de golpistas, se lo dijimos, ¿no? Pero fíjate, cuanto peor, mejor, ¿no? Hay una celebración con respecto a esta versión parcializada de Aguiar, de que el gobierno está pasando por un mal momento y por eso debe disfrutarlo, que él está disfrutando. Hay una parte de la oposición que siempre disfruta cuando el que está en el poder supuestamente no está en un buen momento. La CGT ayer planteaba, en el anticipo y sobre todo en el día de hoy, la consigna de la CGT es que el gobierno cambie su rumbo económico. Decime si hay algo que tenga más fuerte en este momento el gobierno que el rumbo económico. No, absolutamente. Me parece que es la carta más fuerte que tiene. O sea, es una consigna absolutamente vacía. Podían haber pedido, no sé, que vuelvan los dinosaurios, ¿no? Pero además Por ahí. pedir que vuelva el rumbo económico anterior, les cuento algo, hay 40% de informalidad, o sea que si estaban pensando en los jubilados, estos tipos que están hace 30 años, en ningún momento solicitaron al gobierno anterior que cambien el rumbo económico, perjudicando a los El rumbo principales. anterior nos llevó a una inflación casi del 30% mensual. Y a ver, con todo respeto por todo el mundo, me parece que detenerse en esta radiografía que son las encuestas, que son absolutamente circunstanciales, hasta pecan de precariedad intelectual. Esto es...
es un momento. Las encuestas hace 2 meses estaban 10 puntos más arriba. Antes estuvieron más altas, después están un poco más bajas. Van respondiendo a un momento. Y un detalle que el señor Aguiar olvidó. En todos los espacios aquí en La Nación Más han sido mostradas hasta el hartazgo esas encuestas. Sí. Porque está acusando de una mirada sectorial en todo caso. Pero las encuestas son eso, son un momento, la radiografía de un momento. No quiere decir nada definitivamente. La vida de la Argentina es mucho más importante que esto. Y además, ¿saben qué? A mí la sensación que me queda en el día de hoy es que nuestros compañeros en la calle que hicieron un laburo fenomenal, subiendo al colectivo, en la parada, abajo de la lluvia, durante un montón de tiempo, cuando un tipo, a mí me impactó particularmente un tipo que después de 12 horas haciendo un laburo de seguridad, volvía a la casa, tenía cara de agotado, y el tipo todavía no sabía a qué hora iba a llegar, y rogaba a Dios que llegara el momento de su franco, porque estaba cansado. Pero por eso yo les preguntaba, ¿a quién afecta este paro? ¿No? Los sindicatos apelan a este tipo de medida de fuerza para fortalecerse y para, en cierta forma, arrinconar al gobierno, como lo hicieron históricamente. Recordemos los 13 paros generales de Gualdini a Alfonsín, digamos, históricamente hay una idea de nosotros tenemos el poder, nosotros te ganamos la calle. Hoy en día, estos paros, ¿qué beneficio le dan al trabajador? Cero, porque en los últimos años es una constante, salvo en algunos gobiernos peronistas, cada vez que hay un gobierno de la oposición, paro. ¿Qué se logra? Nada. Que se logra paros de Audi, ¿no? Los sindicalistas cada vez más Pero te sigo la definición, no solamente no se logra nada, los perjudica. Pero hay gente que no puede descansar, hay gente que gasta el triple en colectivos, hay gente que tiene que mirar a ver las aplicaciones con quién las puede compartir. Pero, Pepe, a eso hay gente que con una bici va a tratar de llegar hasta un lugar en el conurbano bonaerense. Lo que puede pasar es que si llegás indemne tenés suerte. Obvio, a eso quería ir yo. Los sindicalistas cada vez representan a menos gente. Recién lo conversaban con Paulino. Esta división donde antes por ahí representaban a la gran masa de trabajadores y que lamentablemente, en cierta forma, por decisiones que han tomado como gremios, cada vez representan menos, porque tenés un montón de gente que está fuera del sistema, por la cual no han hecho absolutamente nada. Por ahí se acuerdan, así como se acordaron así de los jubilados, por ahí ahora se acuerdan de los que están afuera del sistema. Y después tenés un montón de autónomos, monotributistas, trabajadores de freelance, que son los principales perjudicados por todo esto. Y sobre todo, los que tienen su propio laburo, su propio emprendimiento. Porque esos tienen que salir a laburar sí o sí. Y no pueden. Tienen que salir a la calle y hoy tienen que hacer una fórmula matemática. ¿Cómo hago para llegar a mi trabajo? Antes me tomaba 1 hora y media de ida y de vuelta. Hoy me pueden llegar a tomar 3 horas y no sé si llego. Mirá lo básico que me voy a poner en esto que estás diciendo. Uno de los testimonios que consiguió Rodrigo Porto era un muchacho que estaba viendo cómo hacía para llegar a la casa. ¿Por qué? Porque en la estación, creo que era Castelar, si no me equivoco, vende paltas. Él se la rebusca por sus propios medios vendiendo palta. Y no le va mal, me dice, pero hoy es sumamente dificultoso, no tengo producto, la gente está tratando de llegar de alguna manera. ¿Y qué vas a hacer? Y me voy a mi casa, hoy tengo el día perdido. Y fíjate que ni siquiera es un mega emprendedor, es un tipo que vende paltas. Un vendedor de paltas perdió el día. Mira, te pongo el ejemplo de los taxistas, ¿no? Supuestamente el sindicato de peones de taxi está apelando a que se adhieran a la medida de fuerza. Tipos que necesitan facturar todos los días con el taxi, o para pagar el alquiler del taxi, o para vivir. Hoy, supuestamente, no deberían salir a trabajar, pero sí van a salir a trabajar la alternativa que está por afuera de todos estos gremios, que son las aplicaciones. O sea, hoy el gremio está dándole la oportunidad a otro sistema de mostrarle qué eficientes son, cómo pueden confiar en ellos, más allá de que hay actividad gremial. Y hoy en día la gente puede apelar más a una aplicación que a un taxi. ¿Por qué? Porque así lo deciden los gremios. Pero ¿sabes que acá hay un tema de hipocresía? Porque cuando nosotros hablamos de los líderes sindicales, te hablan de que este no es un gobierno democrático, es un gobierno fascista. Yo les diría a los líderes sindicales que empiecen por su cúpula, porque cuando este gobierno buscó tratar la reforma sindical, al momento de democratizar las autoridades, siguen hace 30 años. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de gremios, desde el año 2016 en adelante. Por lo tanto, no sé qué hablan de democracia o de representación. Bueno, te quedaste corta en algunos aspectos. O sea, hay gremios que tienen hace 40, 45 años las mismas autoridades y han logrado unas cosas maravillosas para sus representados. Esto, me da la sensación, porque también durante toda la mañana la gente por suerte va participando, nadie desconoce, creo que de ninguna manera se desconoce la situación social de muchos sectores. Digo, una cosa es una cosa, desde el mismo gobierno, ¿no? Lo mencionan, porque no es que el gobierno te dice, no, mirá, estamos genial,
genial, estamos bárbaros. No, o sea, muestran cómo toman el gobierno, muestran a dónde estamos y claramente siguen reconociendo que falta muchísimo por hacer. Ahora, lo que estamos cuestionando es otra cosa, ¿no? No desconociendo la realidad de la mayoría o de muchos sectores, sino si un paro de esta manera es lo que va a llevar a que eso mejore. Mariel, no. durante gran parte de las últimas décadas, estos sindicatos fueron cómplices de políticas económicas y sociales que nos llevaron hacia donde nosotros estamos. A ver, recordemos que el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue apoyada abiertamente por los sindicatos. Hicieron campaña por ellos e hicieron campaña por la candidatura de Sergio Massa. Nunca reconocen su complicidad, digamos, si hay algo que le tiene que reconocer el gremio, los gremios en general, que fueron cómplices de todas las decisiones que se fueron tomando en los últimos años para estar como estamos. Ellos apoyaron a gobiernos que terminaron perjudicando al país y nunca lo reconocieron. Y hace 70 años, 50 años, 40 años, 30 años que hay gremialistas agarrados a su trono, porque ya no es más un sillón, ya es un trono. Millonarios. Enriquecidos absolutamente, con trabajadores cada vez menos representados y cada vez más pobres. Tienen que reconocer que son cómplices. Y además le están trasladando a la ciudadanía, con todos los problemas que estamos viendo y vamos a seguir viendo, una interna propia y una interna del Partido Peronista, que tiene cosas por definir. Están trasladando a la calle una interna salvaje de ellos, una interna que no consiguen manejar de alguna manera. Otro tema del que no se está hablando tanto, pero me parece importante. Si bien las cifras difieren mucho, esto le cuesta a un país que no tiene un mango y que está pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional cientos de millones de dólares. No, claro. Y después elegís el rango. Tenés unos que dicen 200, otros que te dicen 900. Seguramente en el medio puede llegar a estar la cifra. Es un montón de plata. Es un montonazo, Pepe. Aparte, ¿sabes qué? No es que le cuesta solamente al país. Porque si no le cuesta al país, le cuesta al gobierno, no. Le cuesta al tipo que hoy no puede abrir el laburo, al tipo que no puede salir a trabajar, al tipo que tiene que pagar más en transporte para llegar a su trabajo, al que pierde el premio de presencia. A todos les cuesta, no solamente. Cuando decimos país pensamos que es al gobierno. No, al gobierno le cuesta, al país le cuesta, pero a cada uno de los que labura, probablemente esto le cueste un montón de plata. En un momento que se habla mucho de la inflación, ¿no? Pero la gente tiene ganas de trabajar. Vos fijate lo que es la fila de la gente. La gente, vos decís, bueno, la gente no queremos pagar. La gente quiere ir a laburar. Totalmente. La gente gente hizo quiere cualquier trabajar. cosa para ir a laburar. Es más, hasta la gente que está en contra de algunas políticas de este gobierno dice, yo sí, pero yo quiero trabajar porque necesito la plata. No Hoy nos pueden obligar a no facturar en el día Hoy la gente de hoy. hizo magia. Tenemos creo que un testimonio, ustedes me confirmarán en nuestra producción, un testimonio. Anoche estuvo con Joaquín Morales Solá, Mauricio Macri, y también, entre otras cosas, habló de estos puntos. Exactamente. Terminar con la inflación, que no hemos terminado todavía, ¿no? Porque va a ser de vuelta del 3% mensual. Vamos a terminar cuando sea 3% anual. Así O sea, y estamos bastante lejos todavía. Entonces, terminar con la inflación es la base. Porque Paraguay, desde el 2003, que no tiene más problemas de inflación ni de moneda, y tiene un banco central independiente, con lo cual no es que no vamos a sacar el premio Nobel de nada por terminar con la inflación. Nosotros vamos a ser reconocidos medianamente cuando logremos llegar a los niveles de pobreza que hay en los países desarrollados, que es un dígito. Y para eso hay que hacer muchas más cosas que terminar con la inflación, que es la base, ¿no? Sobre todo el refuerzo institucional, la mejora de la infraestructura, son todas cosas que llevan tiempo, equipo, gestión. Bueno, ahí es interesante lo que dice Macri y es interesante con respecto a los planteos de la CGT. Porque Macri dice, tenemos que seguir bajando la inflación, todavía no hemos terminado, estamos en camino, pero este número que nosotros tenemos mensual deberíamos tenerlo anual para decir, bueno, salimos de la inflación. Y la CGT dice, no, hay que cambiar este plan económico que está bajando la inflación. Tenemos que volver al anterior que hacía subir la inflación. No, pero además, cuando vos le planteás, disculpame, lleva 1 año y medio el gobierno, ¿no? Digo, el gobierno no va a cambiar el plan? Es como vos decías, o puede haber algunos ajustes, el crawling peg, todo lo que se habla, digo, en estos días. Pero el plan es el que es, y la gente, más allá de que puede cuestionar alguna que otra medida, acompaña, y en todo caso serán las elecciones de medio término las que dirán si sigue acompañando o no. Mientras tanto tenés un montón de años por delante, con lo cual lo que quieren evidentemente, ¿qué es? Que se vaya. Digo, que se cambie ya. Claro. No se entiende. Bueno, aquí hay un muy buen punto que Mariela además le planteó a Guiar en nuestra mesa de trabajo. La legitimidad. A ver, Milei dijo siempre lo que iba a hacer.
Después podrá tener un poco más allá, un poco más acá, se habrá corrido un poco, pero llegó diciendo lo que iba a hacer y todo el mundo reconoció que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y eso tiene una legitimidad de origen, con un caudal de votos realmente muy, pero muy fuerte, que incluso ha llamado la atención en el extranjero, que un outsider de la política hubiera obtenido ese nivel de apoyo en segunda vuelta. Bueno, ahí tenés una legitimidad de origen que no podés discutir. Entonces, no entiendo qué es lo que quieren cuestionar en este momento que no sea únicamente el panorama económico-social, que tiene dificultades, claro que tiene muchas dificultades que han sido heredadas además. Sturzenegger, ¿se acuerdan cuando mostró la ley anticasta? Que tenían 90 días para poder las cámaras normalizar el tema de la desregulación con las contribuciones según los convenios entre cámaras y sindicatos. La CGT se está viniendo a ver que toda esa caja que reúne se le está por terminar. Y sí, la también. verdad que sí. Bueno, Bueno, chicos, esta jornada recién está empezando, mucha gente está intentando todavía llegar a sus trabajos, así que vamos a estar informándolos con respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Los reclamos, por supuesto, pero especialmente cómo te afecta a vos, que querés ir a trabajar, por ahí que te sumarías a la medida de fuerza, pero necesitas ir a trabajar y medidas de fuerza como esta te lo impiden. Chicos, nos vemos mañana. lo seguimos. Buen Nos vemos programa. mañana, buen programa para nosotros, obviamente, y buena jornada para ustedes. Vamos a empezar, vamos a recorrer la calle, por supuesto, porque ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Rodrigo Porto está en el móvil. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día.